Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman, por favor, el audio? Sí, Miss, le ¿Chicos? escuchamos. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss, estamos aquí. Sí, Miss. A ver, chicos, se me cortó la... ¿Me confirman, por favor, si pueden observar mi pantalla? Y a ver, para poder iniciar, a ver quién me podría manifestar de qué hemos hablado la clase pasada, qué se ha entendido. Ani, Roxana, Noemí, Bella, Angélica. Ronel, Angélica, ¿me escuchan? Yo recién entro a esta clase, profesora, hoy. Ay. A ver, bueno, vamos a recordar un poquito de lo que hemos trabajado la clase pasada. Hemos estado conversando respecto a los elementos de la comunicación, ¿no? Hemos hablado sobre qué es la comunicación, cómo es que nosotros nos comunicamos. Sí, a ver, ¿alguien recordará algún tipo de comunicación? Miss, la clase pasada hemos hablado de la comunicación verbal, no verbal, de la comunicación intrapersonal, interpersonal, comunicación directa y todos esos tipos de comunicaciones. Exacto. Hemos hablado de los diferentes tipos de comunicación que nosotros mayormente ya lo hemos estado desarrollando, bueno, lo desarrollamos, ¿no? Pero, y no conocíamos el nombre específico de estos tipos de comunicación, ¿cierto?
Ahora, cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos de comunicación, para conocer sus características, ¿no? Si bien es cierto, cuando nos comunicamos, nosotros conocíamos quizás solamente dos formas de comunicarnos, ¿no? Cuando hablamos y cuando nos comunicamos quizás por la escritura, pero en base a lo que hemos desarrollado ya la clase pasada, nos hemos dado cuenta de que este tipo de comunicación pertenece a uno, ¿cierto? Y no a varios. Por ejemplo, cuando hablamos de la comunicación lingüística se presenta de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas de comunicación? Emisor, receptor, Miss. La comunicación verbal y la comunicación no verbal. Exacto, la comunicación verbal y la comunicación no verbal, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la comunicación verbal y la comunicación no verbal, sabemos muy bien que la comunicación verbal es la comunicación lingüística, ¿cierto? Que es su segundo nombre, el cual se va a presentar de dos únicas formas. ¿Cuáles serán esas dos únicas formas? A ver, ¿quién recuerda? Entre dos personas. Entre dos personas, no necesariamente, son dos únicas formas que se van a presentar. ¿De qué forma serán? De forma escrita y de forma verbal. Verbal. Cuando nosotros nos comunicamos de manera escrita y de forma escrita y de manera verbal, es cuando nosotros vamos a hacer uso del habla y de la escritura nada más. Pero si nosotros nos vamos a comunicar a través de señas, ¿qué tipo de comunicación estaríamos usando? El no verbal, Miss. Exacto, la comunicación no verbal. Ahora, cuando solamente hay eh, un emisor, quien es quien envía el mensaje a un gran grupo de personas, ¿cómo se le denomina? Miss, la comunicación unidireccional. Muy bien, la comunicación unidireccional, ¿cierto? Ahora, entonces nosotros hemos hablado de las diferentes formas de comunicación, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a solamente comunicarnos con nosotros mismos, ¿no? Cuando entablamos un diálogo con nosotros mismos, ¿cómo se le denomina? La comunicación interpersonal, Miss. Hey, sí, Abad, levantaste la mano.
¿Sí? ¿Me escuchas? Noemí, Juliana. Miss, no le he entendido bien. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Miss, no la entiendo Les bien, creo que decía es que por el cuando técnico, la nosotros nos señal. comunicamos con nosotros mismos, cuando entablamos un diálogo con nosotros mismos, ¿cómo se le denomina? Interpersonal, Miss. No, La comunicación intrapersonal. la comunicación intrapersonal, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la comunicación intrapersonal, vamos a dar a conocer los diferentes, cuando nosotros vamos a entablar una comunicación con nosotros mismos, ¿no? Cuando solamente dialogamos a manera de monólogo, a manera de reflexión, ¿no? Y eso muchas veces nos ha sucedido a nosotros, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces, en base a ello hemos conversado de las diferentes formas de comunicación que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? Ahora, dentro de ello también vamos a conocer los diferentes tipos o agentes que nosotros vamos a tener en cuenta dentro de un diálogo. ¿Quién conoce ello? ¿Quién conoce los diferentes agentes, o mejor dicho, los diferentes nombres que nosotros, los que nos comunicamos, vamos a llegar a cumplir o se nos va a denominar con un nombre en específico? A ver, ¿quién recuerda? ¿Tiene noción de algo? Emisor y receptor, Miss. Emisor, receptor, Miss. Exacto, el emisor, el receptor, el mensaje, ¿sí? Entonces, ¿a ello cómo se le denomina? ¿Cómo se le denomina a esos nombres o con qué nombre se le denomina? Elementos de la comunicación. Exacto, se le denominan los elementos de la comunicación. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre los diferentes elementos de la comunicación. Para ello, debemos de recordar, claro está, qué es la comunicación, ¿cierto? La clase pasada se les explicó referente a al término general o a la definición exacta de qué es la comunicación, ¿no? Nosotros cuando a veces se nos va a consultar o se nos dice qué es la comunicación, quizás podemos responder y decir, bueno, la comunicación es cuando nosotros dialogamos, pero esa es una definición coloquial que nosotros vamos a tener, ¿no? Pero la definición exacta referente a los elementos de la comunicación, vamos a decir que la comunicación va a ser ese intercambio de información que nosotros vamos a tener entre las personas, ¿sí? Cuando dialogamos. Ese intercambio de información, la transmisión de la información. Ahora, una característica fundamental de ello es de que debemos de conocer exactamente cuál es
el énfasis, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me voy a comunicar con alguien, siempre debo de tener en cuenta lo que es el manifestar una información nueva. ¿Por qué creen que debo de manifestar una información nueva? ¿Por qué creen que debo de manifestar una información nueva? Mis buenos días. Estoy viajando, no he escuchado bien la clase. No te preocupes, Flor. Pero a ver, la pregunta es, ¿por qué creen que nosotros cuando nos vamos a comunicar debemos de manifestar una información nueva? Para que tenga buen contenido informativo, Para darles Exacto. A ver, cuando información, nosotros nos vamos a comunicar, exacto. Miss, no lo escuchamos. Cuando nosotros nos vamos a comunicar y vamos a comunicar. Miss, no se escucha nada. A ver, les decía que cuando nosotros nos vamos a comunicar debemos de manifestar una información nueva. ¿Por qué? Porque es un momento importante para cumplir con los 4 objetivos de la comunicación. Porque si yo me voy a comunicar con alguien y voy a manifestar una información que ya se conoce, que ya la otra persona conoce, se va a perder ese interés y se va a perder la iniciativa de la comunicación. ¿Ya? Ahora, entonces, eso es lo fundamental.
¿Para qué? Para que mi conversación sea llamativa, sea interesante. Ahora, dentro del desarrollo de la comunicación, vamos a ver también que va a haber ciertas deficiencias, ¿no? Que van a hacer que se nos interrumpa o haya la interrupción o aquellas perturbaciones que se les conoce como ruido, ¿no? Que van a ser conocidas como las interferencias, el cual va a hacer de que nuestra información sea repetida. ¿Por qué? Porque imaginémonos que haya un ruido sumamente fuerte, entonces nosotros vamos a tener que repetir la información para poder comunicarnos nuevamente y adecuadamente, y eso es lo que provoca las perturbaciones o llamadas perturbaciones, ¿no? Ahora, dentro de ello vamos a conocer los diferentes tipos o el proceso o también llamado acto comunicativo. En sí, los elementos de la comunicación va a tener diferentes nombres. Uno se le conoce como el proceso comunicativo, como la situación comunicativa o como el acto comunicativo. Ya cuando nosotros hablamos de los elementos o del proceso comunicativo, vamos a hablar sobre ese proceso el cual se produce cuando nosotros vamos a dialogar, ¿no? Los diferentes nombres o sobrenombres que llevamos cada uno de nosotros al momento de comunicarnos, ¿sí? Al momento de comunicarnos, vamos a tener un nombre de un emisor, un receptor, un código, un mensaje, un canal, pero cada uno de ellos va a tener un nombre o una característica, o mejor dicho, una función en específico, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vamos, Ronel, ¿deseas hablar? No te logro escuchar. Ronel, si podrías hablar por el chat para poder entenderte porque no te logro escuchar. Bueno, me parece que no hay ninguna duda. A ver, como les decía, entonces los diferentes elementos de la comunicación van a tener diferentes funciones cada uno de ellos. El primero de ellos es el mensaje, que es la información que nosotros vamos a transmitir, ¿no? Es la información que ya ha sido elaborada y que se va a transmitir de un punto a otro. Asimismo, sí, no debemos de confundir con el referente, ya que el referente va a ser es aquel elemento que nos va a hablar sobre la realidad, no, mejor dicho, sobre el tema principal de lo que nosotros nos estamos comunicando. Y cuando se nos pregunte y se nos diga cuál es el mensaje, nosotros debemos de responder y decir que el mensaje, o mejor dicho, ¿no? Si nos presentan una situación comunicativa y nos piden identificar el mensaje, nosotros debemos de colocar el mensaje tal y como está. Por ejemplo, si mi situación dice que María con Juanito se encuentran y Juanito le dice a María que compre 5 helados, mi mensaje o la respuesta que yo debo de colocar es que compre 5 helados. Ese sería el mensaje, ¿sí? Y el siguiente elemento es el emisor. El emisor es un elemento sumamente importante porque nos va a dar a conocer o es la persona quien va a iniciar. Es la persona quien va a iniciar el mensaje, quien va a enviar el mensaje,
¿sí? Y al mismo tiempo es quien va a elaborar el mensaje. Ahora, ¿por qué se caracteriza el emisor? Es que va a tener la intención comunicativa. ¿Por qué decimos la intención comunicativa? Es que va a tener esa función de iniciar la conversación, de iniciar el mensaje, ¿sí? Ahora, aparte de que el emisor es la persona quien inicia y quien envía el mensaje, es la persona quien va a codificar el mensaje. Miss, ¿Qué quiere disculpe, decir? no le he entendido bien. ¿Puede repetir, por favor, lo que nos estaba informando? A ver, le decía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de el emisor, vamos a hablar de la persona quien va a iniciar la conversación, ¿sí? Quien va a iniciar, quien va a enviar el mensaje. A esa persona se le denomina como emisor. Aparte de que el emisor es quien crea e inicia el mensaje, o mejor dicho, la conversación, es la persona quien va a codificar el mensaje. ¿Qué es codificar? A ver, ¿quién me podría decir ello? ¿Qué será codificar? ¿O a qué llamamos la codificación? Dar información, Miss. Informar. No. Son códigos, Miss. ¿Es quien elabora y transmite el mensaje? A ver, cuando nosotros hablamos de la codificación, vamos a hablar de ese proceso que el emisor realiza. El emisor, si bien es cierto, es quien inicia la conversación y envía el mensaje, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la codificación, es que es esa creación que nosotros hacemos antes de enviar un mensaje. Por ejemplo, ¿no? Si yo me quiero comunicar con alguien, yo primero elaboro ese mensaje, creo el mensaje, pero esa creación no sucede físicamente o visiblemente. Por ejemplo, cuando yo me estoy comunicando con alguien o me encuentro en la calle con alguien, no me pongo a escribir o a manifestar mi mensaje, ¿cierto? Simplemente sucede, es espontáneo. Entonces, como es espontánea, ese es ese proceso de la codificación. Entonces, el emisor, ¿qué hace? Codifique el mensaje. ¿Qué cosa es codificar? Crear el mensaje. Pero esa creación, ¿dónde sucede? Sucede en nuestra mente. ¿Ya? Entonces, el emisor, aparte de enviar el mensaje, es la persona quien va a codificar el mensaje. ¿Ya? Ahora, así como tenemos a un emisor, quien es quien envía, quien es quien codifica, vamos a tener a un receptor, quien es la persona quien va a recibir el mensaje. Pero aparte de recibir, es la persona también que va a decodificar el mensaje. ¿Qué será decodificar? Si sabemos que codificar es crear el mensaje, ¿qué será decodificar? Recepcionar. La comunicación, Miss. Recepcionar, ¿qué será? Sabemos que codificar es la creación mental que nosotros realizamos antes de enviar nuestro mensaje. ¿Qué será decodificar? Recibir el mensaje, Miss. Interpretar el mensaje, Miss. Exacto. El acto de decodificación es la interpretación del mensaje. Lo que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, yo les estoy brindando una información, pero no solamente ustedes se quedan con escuchar, están intentando interpretar o mejor dicho, comprender el mensaje. Entonces,
Ese proceso que ustedes hacen de tratar de comprenderme, de tratar de interpretarme, se le denomina, ¿sí? Se le denomina la decodificación, que es el acto de interpretación, de nosotros comprender el mensaje que se nos está brindando. ¿Ya? Ahora, entonces, como tenemos a un emisor, el mensaje, el receptor, vamos a tener un canal. ¿Qué será el canal? A ver, cuando nosotros hablamos o nos comunicamos, tenemos a un emisor, quien es la persona quien envía y va a crear el mensaje. Tenemos el mensaje, que es la información concreta que nosotros enviamos, y a un receptor, que es quien recepciona el mensaje, ¿sí? Quien recepciona el mensaje. Asimismo, interpreta el mensaje. Ahora, el canal, vamos a hablar de un canal que va a ser el soporte físico del mensaje. ¿Qué quiere decir soporte físico? Que es el medio por el cual está siendo enviado el mensaje, ¿ya? El medio por el cual, por ejemplo, ¿qué medio tú usas para poder comunicarte con otra persona? Por ejemplo, ¿cuál es nuestro canal para nosotros entablar esta comunicación que estamos teniendo? Virtual. La computadora, Miss. La computadora, el celular, la laptop, Celular, ¿cierto? la laptop. Es como mi mensaje llega a la otra persona. Ahora, hay dos tipos de canales también, canal natural y canal artificial. Cuando yo hablo de canal natural, voy a hacer referencia simplemente cuando mi mensaje va a viajar por el aire a la otra persona. ¿Y qué estoy haciendo uso? Solamente estoy haciendo uso del aire, que son llamadas las ondas sonoras. Y cuando yo hago uso de, por ejemplo, un papel, un celular, una laptop, es cuando yo voy a usar el canal técnico, ¿ya? El llamado canal técnico. Cuando yo hago uso cualquier otro objeto que ha sido creado por el hombre para poder comunicarme, ¿sí? Hasta ahí, ¿me dejé entender respecto al canal? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Excelente. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de el código, ¿ya? Que es otro elemento de la comunicación, vamos a hablar que el código es aquel elemento en el cual es el conjunto de signos, pero signos lingüísticos. Mejor dicho, el idioma en el cual nosotros nos estamos comunicando con los demás que usamos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos estamos comunicando ahorita, ¿qué idioma estamos usando? Estamos usando el idioma español. Si nosotros usaríamos el otro, no coincidiría nuestro código. Por ejemplo, yo hablaría solamente quechua y ustedes solamente hablarían el español. ¿Nos podríamos comunicar? No, Miss. No, Miss. Exacto, No, Miss. no nos podríamos ¿ya? No nos podríamos comunicar. Entonces, de nosotros debe de coincidir tanto el código para poder entablar una comunicación, ¿sí? Entonces, el código es el idioma que nosotros usamos para poder comunicarnos. Recuerden, no solamente es el idioma lingüístico, puede ser el idioma no lingüístico. Y por último, tenemos el contexto, ¿ya? ¿Qué es el contexto? Es la situación, o mejor dicho, es donde nosotros nos comunicamos, ¿ya? Ahora, el contexto en cuanto a la educación, por ejemplo, a la comunicación virtual, no está definido. ¿Por qué? Porque no compartimos un mismo ambiente. Mientras que si yo te doy una situación comunicativa en la que te manifiesto y te digo, que se encuentran en la calle, ¿tu contexto cuál va a ser? La calle. ¿Qué es el contexto? La situación, o mejor dicho, el lugar donde tú te estás comunicando con la otra persona. ¿Ya? Ese es el contexto.
Y pero también vamos a ver ese contexto en cuanto al lugar, ¿no? Pero también vamos a ver los diferentes contextos de en cuanto a qué tipo de mensaje tú estás mandando. Por ejemplo, en la primera imagen yo te digo, qué fresca. Y en la segunda igual, es la misma frase, la misma oración. Pero en la primera imagen, ¿a qué me refiero? ¿Que está tomando el agua? Se refiere al Me refiero a la frescura del agua, ¿cierto? A lo que me está satisfaciendo. Pero en la segunda imagen, ¿a qué me estoy refiriendo? Es como si fuera un insulto, algo así, Miss. Exacto, a la actitud de las personas, ¿cierto? Entonces también varía en ella, ¿ya? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda respecto a lo que les he manifestado? Chicos, ¿alguna duda respecto a lo que hemos hablado sobre los elementos? No, Miss. Muy bien, a ver, ya que no hay dudas, vamos a poner en práctica lo que acabamos de hablar. Sí, les voy a dar unos minutos, unos 3 minutos, para que puedan desarrollar este ejercicio y luego voy a llamar aleatoriamente a cualquiera de ustedes, sí, para que me responda cada uno de los elementos de la No, Miss. comunicación, sí, Entendido. que me identifican dentro de esta conversación. Miss, no le entendí el mensaje. ¿Puede repetir?
Muy bien, chicos. A ver, ¿terminaron? Sí, Miss. Ya, Sí, muy bien. Miss. A ver, Noemí, contigo empezamos. Decimos, María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el colegio Sane. Ahora, ¿quién es el emisor en esa conversación? María, Miss. María. Muy bien, María. ¿Y quién es el receptor? Juanito, Miss. Juanito. ¿Y el mensaje? ¿Cuál es el Por el mensaje? exceso de compra de los padres de familia. El exceso de compras de los padres de familia. Ese es el mensaje. ¿Y cuál será el código? ¿Cuál será el código, chicos? ¿Cuál es el código de esa conversación? ¿El español? El código es el español, ¿cierto? El español. ¿Y cuál es el canal? A ver, Juliana. Juliana. Miss, le escucho. Juliana, ¿cuál es el canal? Interpersonal. ¿El canal? No. El canal hemos hablado que hay dos tipos de canal, canal natural y canal artificial. ¿Qué tipo de canal están haciendo uso en esta situación? Miss, a través de un celular, la comunicación. Natural. Yo, Miss. Natural. Canal natural, ¿verdad? Canal natural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están dialogando. ¿Y cuál sería el contexto? María que habla con Juanito sobre de las compras. Disculpa, Juliana. El contexto es que está María conversando con Juanito sobre de compras. No, sería el contexto, recuerden que es el lugar donde ustedes, donde están conversando, donde están dialogando. Miss, el contexto sería que toda esa conversación se está dando en el colegio Sane. Exacto, el contexto sería en el colegio Sane. Ese sería el contexto, ¿sí? Muy bien. ¿Fácil o difícil, chicos? Bueno, y Miss, estamos entendiendo poco a poco. Sí, ¿no? Si nosotros comprendemos y analizamos cada uno de los elementos, va a ser sumamente fácil, ¿cierto? Miss. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda respecto a lo que hemos hablado? Entonces, hay que recordar nosotros, por ejemplo, que los elementos de la comunicación van a ser aquellos procesos que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Durante el desarrollo de nuestro diálogo. Por ejemplo, tenemos un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un contexto, sí, que debemos de tener en cuenta, recordando, sí, cada una de sus funciones. Recuerden que el emisor, aparte de codificar, va a decodificar el mensaje. ¿Ya? Va a codificar el mensaje y el receptor es la persona quien va a decodificar el mensaje, ¿sí? Recordemos ello. Ahora, el mensaje, recuerden lo que ustedes mayormente cometen el error es de decir de que el mensaje no
no es tal y como está escrito. A veces me colocan, ya, le dijo tal. No, el mensaje que ustedes deben identificar dentro de una situación comunicativa debe de ser tal y como está manifestado. Y el contexto es la situación donde tú estás conversando, ¿sí? ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss, todo está claro. Muy bien, chicos, entonces en esta oportunidad nos quedamos en esta parte. Recuerden, sí, para la siguiente clase, realizar una situación comunicativa similar en la que deben de identificarme los diferentes elementos de la comunicación, ¿sí? Nos quedamos ahí, nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho. Ok, Miss. Chao. Hasta luego, Miss.